Que el Señor bendiga a cada uno de los presentes y también que el Señor pueda bendecir a cada uno de nuestros hermanos, y también si tenemos la bendición de tener amigos que nos van a estar escuchando por medio de esta transmisión en estos momentos en vivo, o que tengan la oportunidad de poder escucharla en algún momento en el futuro. Primeramente queremos aprovechar esta oportunidad, ya como nuestro hermano Mario Rosas, quien tuvo la participación en la primera clase, lo había anunciado. El privilegio de poder enseñar la palabra del Señor le corresponde a nuestro hermano Alexander Castellanos, siervo que es muy reconocido acá en El Salvador, pero nuestro hermano tiene la bendición junto con su esposa, nuestra hermana Silvia, de poder estar en el encuentro iberoamericano de este año 2017 en Cusco, Perú. Así que mandamos saludos a nuestro hermano hasta Perú y también a todos nuestros hermanos de diferentes países que sabemos que están reunidos en ese país para este encuentro que se ha desarrollado. Y de igual forma tomamos el tiempo para muchos que nos escriben acerca de qué congregación es esta, y les notificamos que estamos en El Salvador y estamos iniciando una nueva congregación en el país de El Salvador, en el departamento de La Libertad, y lo estamos haciendo en Ciudad Merliot. Así que todas las transmisiones que ustedes están viendo las estamos realizando desde este lugar. Y antes de comenzar, aprovechamos una última oportunidad. Siempre tenemos en cuenta a nuestros hermanos que están sufriendo aún y padeciendo por los diferentes fenómenos naturales que han sufrido. Nos referimos a Puerto Rico, que sabemos que aún está en una situación sumamente difícil. A nuestros hermanos en México, que aún habiendo pasado mucho más de un mes, pero aún la situación es bastante difícil para nuestros hermanos. Aun cuando no hemos vivido esa situación en carne propia, en nuestras oraciones los tenemos, y también a nuestros hermanos les enviamos saludos y un mensaje de fortaleza. Vamos a iniciar el sermón en esta mañana, y el sermón lleva por título dos cosas que son muy conocidas por cada uno de nosotros. Y el mensaje se titula Nicodemo y la cruz. Todos nosotros sabemos a qué nos referimos con la cruz, y también muchos de nosotros hemos escuchado hablar acerca de Nicodemo. Les invito a que veamos en las Escrituras el pasaje que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 14 y versículo 15. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como nosotros recordamos, cuando aquel pueblo de Israel estaba padeciendo de enfermedad, de dificultad, la señal de Moisés de levantar aquella serpiente era la señal. Pero en el caso de Jesucristo, dice la palabra del Señor que el Hijo del Hombre será levantado, haciendo referencia al mismo caso de Moisés. Para nosotros y para toda la humanidad, la cruz de Cristo representa mucho en la vida de nosotros los seres humanos. Y la cruz, que en los tiempos romanos, del Imperio Romano, fue un instrumento de tortura y de muerte, es un instrumento que el Hijo de Dios, o sea Jesús, convirtió para todos nosotros en una fuente de salvación. Aquel instrumento de tortura y de muerte utilizado en los tiempos del Imperio Romano llegó a ser luz para todos nosotros ahora en el mundo.
Vamos a leer la porción bíblica que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19 de los versículos 38 al 42. Y veamos lo que la palabra del Señor nos habla acerca de este relato en el cual se menciona del texto que estamos hablando. Dijimos Evangelio de Juan, capítulo 19, de los versículos 38 al 42. Y dice la palabra de la siguiente manera. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39 del capítulo 19 del Evangelio de Juan dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Si nosotros logramos notar, en el versículo 39 se habla acerca de Nicodemo. Y nosotros, al leer acerca de Nicodemo, nos podemos preguntar al menos tres cosas. Y la primera de ellas es: ¿creemos nosotros que el acto de Nicodemo reflejado en este pasaje de la Escritura fue un fruto de la caridad de él? ¿O creemos nosotros que el acto de Nicodemo que se refleja en las Escrituras fue una reacción tardía a su respeto y a su admiración por Jesús? ¿O creemos nosotros que el acto de Nicodemo demuestra su arrepentimiento por no haber hecho algo por Jesús cuando Jesús mismo estuvo en vida? El día de la crucifixión, Nicodemo estaba allí y miraba colgado a Jesús hacia arriba y contemplaba su cuerpo. Él tuvo que haber recordado aquella declaración, aquella entrevista que tuvo personalmente con Jesús en una noche. Esa entrevista que Nicodemo tuvo con Jesús debió haber sido como una clave, como un código, como una señal que él en su momento no entendía, pero ahora viendo, contemplando a Jesús clavado en aquella cruz, ahora comprendía. Leamos lo que nos dice el relato de la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Y nos dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Y como Moisés, haciendo referencia al pasaje que leímos al inicio, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego de la resurrección de Jesús, finalmente este hombre Nicodemo comprendió el pasaje a lo mejor más conocido por todos nosotros en la faz de la tierra. Nos referimos al pasaje que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, el cual dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Volvamos a revisar las preguntas iniciales que nos surgieron del pasaje bíblico leído acerca de Nicodemo. Nicodemo junto a José de Arimatea. El relato bíblico nos cuenta que van a la cruz a bajar el cuerpo de Jesús para poder sepultarlo. Y recordamos nuevamente las tres preguntas que hicimos hace un momento. Este acto que hace Nicodemo junto a la cruz de Jesús para bajarle y para sepultarle, ¿fue un acto fruto de la caridad que salió de él? ¿O acaso este acto hecho por Nicodemo fue una reacción tardía al respeto y a la admiración que él tenía y mostraba por Jesús? ¿O este acto hecho por Nicodemo muestra su arrepentimiento por no haber hecho nada cuando Jesús estuvo en vida? Cuando nosotros hablamos de Nicodemo, descubrimos que este aparece 3 veces en escena durante los evangelios y aparece únicamente en el evangelio de Juan. La primera vez que escuchamos que se menciona el nombre de Nicodemo es en la famosa entrevista que él sostiene cara a cara con Jesús. Nicodemo era un hombre preparado, pero Jesús representaba en aquel tiempo, en aquella instancia, algo diferente a lo que los fariseos estaban acostumbrados a escuchar. Recordemos que los fariseos guardaban la ley de Moisés, pero Jesús había venido no para abolir la ley de Moisés, pero sí para poder darle un mejor entendimiento. Veamos esta historia que nos relata la palabra del Señor, la cual encontramos siempre en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, de los versículos 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo responde en el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el versículo 9 dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le responde en el versículo 10. Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes nada acerca de esto? Ese es el primer encuentro que tiene Nicodemo, como lo vimos en el versículo 1, era un principal entre los judíos y se encuentra cara a cara con Jesús. La segunda vez que encontramos a Nicodemo en las Escrituras es en medio del Sanedrín. Veamos lo que nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 7, en el versículo 50. Dice de la siguiente manera. Juan 7, 50 al 52. Les dijo Nicodemo a todos los que comparecían o conformaban al Sanedrín, el que vino a él de noche, Nicodemo, que llegó Jesús de noche, el cual era uno de ellos, parte del Sanedrín, y les dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Hablando respecto de Jesús, puesto que el Sanedrín quería acusarle a Jesús.
Respondieron y le dijeron los demás miembros del Sanedrín: ¿eres tú también Galileo, Nicodemo? Escudriña, le dicen, y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Hablando acerca de Jesús. Esa es la segunda vez que nosotros vemos en acción a Nicodemo en las Escrituras. Y observamos por última vez y tercera vez a Nicodemo que aparece en los Evangelios, pero en esta oportunidad Nicodemo, luego de la entrevista y de la discusión que había tenido con los demás fariseos en el Sanedrín, ahora por tercera vez él aparece, pero junto a los pies de la cruz, encontrándose con su Salvador. El Nicodemo ahora de la entrevista con Jesús ilustra muy bien lo que significa el poder vivir un nivel religioso aceptable por la sociedad. Si nosotros recordamos lo que vimos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan y lo que leímos en el versículo 1 que decía: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Si nosotros pudiésemos preguntarnos de si en el tiempo de Jesús se hubiera podido encontrar a una persona distinguida que pudiera conocer mucho acerca de la vida religiosa de aquellos tiempos, sin lugar a dudas ese hombre era Nicodemo. Y esa noche que pasa con la entrevista con Jesús, a lo mejor Nicodemo se preguntó muchas cosas. Y dijo: esta es la oportunidad que yo como fariseo tengo para poder enfrentar a Jesús, para poder encararle. Y a lo mejor muchos pensaron que de esta parte entrevista que iba a tener con Jesús iba a surgir una verdadera colisión. Nicodemo, en aquel momento de la entrevista con Jesús, no pudo ocultar la señal distintiva de la vida religiosa de todos los fariseos y todos los maestros de la ley en su tiempo. En el versículo 2 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, leemos que este hombre le dice a Jesús: sabemos, dice el versículo 2, pero aquel hombre principal entre los judíos, Nicodemo, que le dice a Jesús en primera instancia: sabemos, aquel hombre que llegó sabiéndolo todo en la entrevista cara a cara con Jesús, demostró luego de la entrevista que realmente él no sabía nada. Leamos los versículos 9 y 10 del Evangelio de Juan en el capítulo 3. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y dice la Escritura que Jesús le respondió y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es como en nuestros días que algún tipo de maestro le preguntase a alguien cómo hacer esto siendo él maestro. Jesús le recrimina de esta manera. Jesús le dijo a Nicodemo que mientras el saber, porque él le dice a Jesús: sabemos, nosotros como maestros de la ley, como fariseos, como principales dentro del pueblo, sabemos. Pero Jesús le dijo a Nicodemo que mientras el saber no se transforma en un compromiso, él específicamente y todos los demás no podían ver el reino de Dios. En esa entrevista cara a cara que Nicodemo tiene con Jesús, Jesús le demuestra a Nicodemo y deja relatado para toda la humanidad los compromisos que en ese momento el cielo y el Padre estaba haciendo, pues Jesús iba a ser levantado y colgado como aquella serpiente en el tiempo de Moisés, y eso iba a significar vida para todos los demás. Si, como dijo Nicodemo a Jesús, nosotros sabemos, si nos remontáramos al tiempo que sucedió esta entrevista entre Nicodemo y Jesús,
Y si este fuera el caso y se pudiera reescribir el pasaje más conocido que nosotros leímos hace un momento, que es Juan capítulo 3, versículo 16, entonces tal vez este versículo pudiese haber sido escrito de una manera diferente. Parafraseándolo, tal vez este versículo pudiera decir de la siguiente manera: porque de tal manera sabía Dios lo que había pasado en el mundo, que desarrolló todo un planteamiento filosófico y elaboró los argumentos para invitar a los hombres a la vida eterna. ¿Verdad que cuando escuchamos parafrasearlo de esta manera, Juan 3:16, detectamos que no sería suficiente para nuestra salvación? Porque Jesús mismo no solamente se quedaba en el saber, sino que llegó a un compromiso con la humanidad. Voy a relatar la siguiente historia que se asemeja a lo que estamos viendo. Se dice que un joven sacerdote católico que vivía en Bélgica oyó hablar de una colonia de leprosos en las islas Molokai, en Hawái, Estados Unidos. Dice que este joven se sintió muy angustiado al poder conocer la miseria de los enfermos en ese lugar. Al escuchar esto, el joven se llenó de compasión y dice que se fue hacia este lugar, a Hawái, como voluntario. Al llegar a Hawái, a este lugar, la realidad fue mucho más terrible de lo que él aún había escuchado. El espectáculo era tan terrible que no se atrevía a acercarse a los enfermos. Y se dice que este joven estableció una clara distancia entre él y las personas que tenían este tipo de enfermedad. El joven se presentaba los domingos en la capilla para poder predicar, pero luego de haber finalizado su predicación, se encerraba en su choza y no salía durante toda la semana. Sin embargo, este joven no fue tan hipócrita en el momento de sus predicaciones y él mismo advertía que su predicación no tenía tanto efecto. Entonces él decidió acercarse a los enfermos, comer con ellos, limpiarles y vendarles sus heridas, lavarles sus ropas, es decir, se hizo como uno de ellos. Como resultado de este acercamiento, el joven sacerdote murió poco antes de que las personas pudiesen ser sanadas o libradas de aquella enfermedad. Pero al morir, este joven tuvo la alegría de ver cómo la gran mayoría de los habitantes en aquella colonia habían finalmente aceptado a Cristo. Podemos ver nosotros una cosa y una situación en esto, y es que el compromiso, hermanos y amigos, es un grado superior al agradecimiento. Nosotros en nuestra vida, o al menos en nuestro país, no sé si en los demás países se actúa de la misma forma, pero conocemos desde nuestra infancia y nos enseñan en nuestra escuela las palabras mágicas. Y dentro de estas palabras mágicas está el agradecimiento, el hecho de dar las gracias. Muchos de nosotros, a lo mejor por costumbre, estamos acostumbrados a dar muestras de agradecimientos. Estamos acostumbrados a dar las gracias. Cuando nos dan el paso, cuando volteamos para mostrar nuestro agradecimiento, decimos muchas gracias. O cuando el taxista nos lleva de un lugar a otro, nosotros le decimos gracias. O aquel que nos atiende cuando nosotros vamos a hacer nuestras compras, le decimos las mismas palabras. Inclusive algunos de los que no son cristianos, que no han obedecido al Señor, también le dicen a Dios muchas gracias. De esta misma forma también Nicodemo agradeció a Jesús diciendo: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y no sería a lo mejor muy antojadizo pensar de que luego de que
Nicodemo hizo ese reconocimiento ante Jesús, él hubiera dicho: muchas gracias por todo lo que estás haciendo por nuestro pueblo. Son palabras que Nicodemo a lo mejor pensó o le circularon por su mente, por su cabeza, estando frente a la cruz de Cristo y viendo a Cristo clavado en aquel madero. El compromiso. Y cuando Nicodemo se encuentra con Jesús en aquella entrevista, Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, tú no solamente tienes que saber, sino que tú debes comprometerse. Y para poder comprometerte, le dijo el Señor a Nicodemo, es necesario que tú vuelvas a nacer y lo hagas del agua y del Espíritu. Lastimosamente, cuando Nicodemo tuvo la grandiosa oportunidad de estar cara a cara y frente a Jesús, y que Jesús le mencionó estas palabras, a lo mejor él no las entendía. Pero cuando decide él llevar el incienso, la mirra y todas las especies aromáticas, y no es que lo podemos imaginar, sino que así sucedió, porque tanto él como José de Arimatea, dice la palabra del Señor, que llegaron hasta el lugar donde Jesús estaba colgado para poder bajarle y llevarle a su lugar en donde él iba a ser sepultado. Hasta estos momentos, viendo Nicodemo colgado a Jesús en aquella cruz, finalmente entendió el compromiso de las palabras que él le había dicho en aquella entrevista. Necesitas comprometerte, necesitas nacer de nuevo, necesitas poder nacer del agua y del Espíritu. Hablando de la cruz, que es un símbolo muy significativo para todos nosotros, y no dudo que en muchos lugares de la tierra, un escritor escribió: la cruz es un instrumento. Y dice este hombre: ¿puede usted dirigir la mirada a cualquier parte sin ver una cruz? La cruz está encaramada en lo alto de una capilla. La cruz está esculpida en la lápida de un cementerio. La cruz está tallada en un anillo o está suspendida en una cadena. Pero como lo dijimos al inicio, esta cruz, que en el tiempo del Imperio Romano y a lo mejor mucho antes fue un símbolo de tortura y de muerte, fue un símbolo que Cristo convirtió en un movimiento de esperanza para todos y cada uno de nosotros. Fue por esa cruz que se acercó el leproso a Jesús diciendo: si quieres, puedes limpiarme. Mateo capítulo 8, versículo 2. Por eso, unos hijos confiados bajaron por el techo a su padre y lo pusieron frente a Cristo en aquella oportunidad y le rogaron que lo sanara. Marcos capítulo 2, versículo 4. Por eso también una mujer cananea tuvo la terquedad de superar todas las barreras y plantarse frente a Jesús con la seguridad que ella le escucharía. Y dijo esta mujer a Jesús: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada. Mateo capítulo 15, versículo 22. Por eso mismo también Marta y María expresaron con profunda seguridad y le dijeron a Jesús en aquel relato: Señor, si hubieses estado aquí, nuestro hermano Lázaro no habría muerto. Juan capítulo 11, versículo 21. Y por eso mismo también Zaqueo se paró delante del pueblo y comenzó a devolver todo lo que él había robado. Lucas capítulo 19, versículo 8. Por esa misma razón también la mujer samaritana corrió al pueblo de Sicar y trajo a mucha gente para que pudiera conocer al maestro a quien ella había decidido seguir. Por eso también en la misma cruz, el ladrón crucificado junto a Jesús en aquel día le dijo confiadamente: acuérdate de mí cuando venga
cuando vengas en tu reino. Lucas capítulo 23, versículo 42. Y por eso mismo también aquellos viajeros que se nos relata en las Escrituras, camino a Emaús, decían el uno al otro cuando Jesús caminaba junto a ellos luego de la muerte que se le había dado en la cruz, diciendo ellos: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nosotros hablábamos con él? Lucas capítulo 24, versículo 32. El legítimo encuentro, hermanos y amigos que nos escuchan, con Jesús, no solamente es el saber, sino el poder dar un paso más adelante y que éste se convierta para nosotros en un compromiso. ¿Cuántos de los que escuchan la palabra del Señor pueden darse por entendidos o saben que existe Jesús y saben que existe una salvación, pero no pasan más allá del saber porque realmente no quieren comprometerse? Años más tarde, el apóstol Pablo también hablaría de su caminata junto a la cruz. Y el apóstol Pablo escribió en aquella carta que él escribe a los filipenses diciendo de la siguiente manera, una carta muy conmovedora dentro de las Escrituras que nosotros encontramos cuando el apóstol Pablo habla acerca de su cruz. Y dice de la siguiente manera, Filipenses capítulo 3, de los versículos 1 al versículo 8. Dice el apóstol Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice el apóstol Pablo, y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 1 al versículo 8. Para todos aquellos que nos escuchan y que aún no han obedecido al Señor, y también el mensaje es para nosotros los cristianos, en no solamente quedarnos con lo que Nicodemo le dijo a Jesús en aquella entrevista cara a cara. Nosotros sabemos que Dios existe, nosotros sabemos que la salvación es por medio de Él. Todo el mundo ha escuchado hablar acerca de Jesús, pero no pasamos más de el sabemos, no llegamos al compromiso. La idea para cada uno de nosotros es que hagamos nuestra la cruz de Cristo a través del compromiso que Él nos enseñó. Lamentablemente, para algunos de nosotros, el tiempo final en el cual vamos a tener la oportunidad de poder saber acerca de Cristo y comprometernos es el tiempo en el cual aún nosotros tenemos vida. Pero lastimosamente, si la muerte llega por nosotros y que puede llegar en cualquier momento, ese sabemos no nos va a valer delante del tribunal de Cristo. Cuando Nicodemo apreció a Jesús colgado en aquel madero junto a José de Arimatea, estudiamos las 3 palabras o las 3 preguntas que él pudo haberse hecho en ese momento. Lo hizo por convicción Nicodemo, a lo mejor viendo a Jesús colgado, llorando, sintiendo aquel sentimiento, porque cuando Jesús estuvo en vida, él no pudo tomar el compromiso que Jesús le había hecho. Sin embargo, la Escritura nos relata después que Nicodemo contribuyó mucho a la iglesia del Señor luego que Jesús resucitó. Pasemos del saber al compromiso y tomemos para nosotros la cruz de Cristo como un compromiso también. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido tener esta reflexión en esta mañana
y también para todos aquellos que nos están viendo, queremos aprovechar en hacer la invitación. Hoy estamos a domingo 22 de octubre y como muchos ya conocemos, el día domingo 5 de noviembre, muchos estamos alabando a nuestro Dios en comunión porque somos un mismo cuerpo en nuestras congregaciones. Pero si el Señor lo permite, el día domingo 5 de octubre vamos a estar reunidas muchas congregaciones de la Iglesia del Señor para poder adorar a Dios todos juntos, cantando, orando, participando de la cena del Señor, escuchando de la palabra del Señor también. La reunión del culto unido va a ser en el ex cuartel San Carlos de 8 a 12 de la mañana. Vamos a tener, aparte de muchas congregaciones con nosotros, a los jóvenes tanto de Vica, Guatemala como Honduras, y también predicándonos la palabra del Señor. En esta oportunidad va a estar nuestro hermano Timothy Archer desde Estados Unidos y también nuestro hermano Bruno Valle, que nos va a acompañar desde Nicaragua. Dejamos la invitación, para nosotros va a ser un placer el poder vernos todos, estar en comunión, alabar al Señor juntos y compartir esta experiencia. Dejamos hasta acá esta participación, enviamos un saludo y que el Señor les bendiga. Amén.